Hola, una vez más le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Pues traemos un mensaje, esperamos que sea para nuestra edificación. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor que verdaderamente guíe cada palabra que salga de mi boca. Sí, Padre amado, una vez más te damos gracias por estar aquí en tu presencia, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre Santo. Te pedimos ahora que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú seas el que guíe cada palabra que salga de mi boca, Señor. Y que prepare las mentes y los corazones de todos aquellos que abramos, Señor, de recibir este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien. Al mensaje hoy le he puesto la gracia y la verdad. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 15 al 17, allí vemos que dice la Escritura: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escucha bien. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Juan el Bautista dio testimonio de él. Juan el Bautista era el que venía a preparar el camino delante del Señor. Y aquí el apóstol Juan, en su capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos está dando una revelación importantísima, pues dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y no es que realmente la ley sea una palabra mentirosa, no. Yo estoy de acuerdo de que manifiesta la santidad de Dios, que es una palabra verdadera, pero la verdad como tal, el verbo se hizo carne y descendió y vivió entre nosotros, y ese verbo es la verdad de Dios. Y ese verbo es Jesucristo. La gracia de Dios entregada en Jesucristo, que es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de parte de Dios, a través del cual recibimos redención y vida eterna. He escuchado muchas veces en maestros y predicadores de la palabra de Dios de que la gracia de Dios se manifestaba también en el Antiguo Testamento. Sí, habían elementos de gracia, siempre, misericordia y gracia de Dios. Pero la gracia como tal, como ministerio de Dios, viene con Jesucristo. Hay verdad en las enseñanzas, son enseñanzas verdaderas de Dios en el Antiguo Testamento, pero la verdad como verdad revelada, como el punto cimero del conocimiento verdadero de Dios, de lo más profundo de él, viene con Jesucristo. La verdad de Dios también es entregada en Jesucristo y nos ha sido revelada para tener un conocimiento verdadero. Ya esto no es de que un profeta habló y que yo interpreté lo que el profeta dijo. No, ahora viene a través del mismo Hijo de Dios, que nos da un conocimiento verdadero acerca del bien y del mal. Él viene a profundizar el conocimiento que había ya de Dios. Viene a darle una profundidad, viene a darle una grandeza espiritual que hasta ese momento no era conocida desde ese punto de vista. Por eso dice en Isaías 42 de que él mismo se va a contentar en magnificar la ley, en engrandecerla, y eso es lo que significa. En Jesucristo la ley no
realmente no se abroga. Muchas personas dicen, no, en Jesucristo se abroga la ley. No, en Jesucristo lo que se abroga es el pacto de la ley. Por cuanto, por el pacto de la ley, ningún hombre se puede salvar. Porque la palabra de Dios te confronta y te muestra como tú eres. Nos muestra como somos delante de Dios. Nosotros podemos aparentar delante de los hombres. Ser muy santos, ser muy puros, muy espirituales, muy buenos. Pero Dios nos mira en nuestro interior. Y la palabra de Dios entonces nos confronta personalmente a cada uno. Y nos muestra realmente cómo estamos delante de Dios. Entonces Jesús toma esa ley y en él es magnificada y llevada a un lugar cimero, más alto, de mayor honor, también más profundo, y que revela verdades que ahora, como dice Dios, quitaré la ley de tablas de piedras y las pondré en sus corazones. Él quiere que esa ley, que esa palabra, que esa enseñanza que pone en nuestros corazones tengan el sentido verdadero, el sentido profundo que habla nuestras mentes, que habla nuestros corazones, porque allí no solamente Dios quiere poner un conocimiento de su palabra, sino quiere poner su palabra transformadora, renovadora, que haga una obra en nosotros. Dios no quiere preparar creyentes fríos, de un corazón duro y una mente cauterizada, que por dentro estén cargados de toda malicia e inmundicia y por fuera se muestren blanqueados, se muestren con una apariencia de santidad. No, Dios quiere preparar discípulos que cuando por fuera muestren no sea una apariencia, sino un fruto que ha nacido en su corazón, producto de la obra de Dios a través de su palabra en la mente y en el corazón de esa persona, que sea una mente y una vida renovada, transformada por la palabra de Dios. Entonces Jesús toma esa palabra que los hombres tenían para guiarse de cuál era la voluntad de Dios, pero ahora le va a dar una connotación mayor y más profunda y va a poner los puntos sobre las íes y va a llevarnos a donde quiere que realmente, al punto donde quiere que realmente nosotros estemos. Porque es allí donde realmente se va a crear el punto de inflexión en nuestras vidas, en el cual va a provocar que nosotros, a través del conocimiento verdadero del bien y del mal, no solo el que mora en el mundo, porque cuando la ley hablaba, los hombres podían estar interpretando. De hecho, ya a la altura en que vino Jesucristo estaba así. Los hombres daban una interpretación a la ley y vivían una apariencia, y muchas veces veían el mal fuera de ellos. Pero Jesucristo muestra el mal que hay en el mundo, pero también muestra el mal que hay en nosotros. Y se enfoca más en el mal que hay en nosotros, porque es una realidad. El mal que hay en el mundo es producto del mal que hay en el corazón del hombre. Por lo tanto, si el corazón del hombre llega a ser transformado y renovado, pues entonces se comienza a extirpar el mal del mundo. Un corazón renovado, transformado, es un corazón que no va a participar de obras impías y de obras malignas. Y así sucesivamente, cada persona que sea transformada y renovada por la palabra de Dios es una persona que se aparta de las obras del mundo y de la maldad del mundo. Y progresivamente, pues entonces comienza una sanidad, que es la que todos los hombres deseamos. Que sea un mundo mejor, un mundo de amor, un mundo de paz, pero comenzamos señalando a que está enfrente, cuando la palabra de Dios lo que hace es que no señala a nosotros mismos, no señala al prójimo,
te señala a ti. No señala que está enfrente, te señala a ti. Porque ya Dios se encargará de trabajar con el que está enfrente. Pero Él quiere que tú te enfoques primero, antes que todo, en trabajar en ti. Entonces, esa verdad Dios la trae. Y es importantísimo conocer cuál es la voluntad de Dios. Como dije, no se abroga la ley. No se abroga, sino que se lleva a un lugar más alto. Las personas dicen entonces recibir aún personas que han leído el Nuevo Testamento. Porque yo lo recibo así, porque yo lo entiendo así. Y eso no son más que excusas, esquivas, para tratar realmente de apartar de su vida lo que no le conviene y seguir participando de las obras que participaban antes de conocer a Jesús, antes de conocer las enseñanzas de Jesús o parte de las enseñanzas de Jesús. Y tienen a Jesús ahí como el Dios que ellos pueden usar para resolver todos sus problemas. Y también es que los va a llevar a una vida eterna. Pero no han realmente cedido. Tienen un corazón duro. Un corazón que realmente no se ha quebrantado delante de la presencia del Hijo de Dios, delante del Mesías, delante de Jesucristo. No lo han hecho. Y por eso en todo momento manifiestan excusas. Siempre el hombre tiene excusas para seguir participando de las obras que ha participado o de las que quiere seguir participando. Siempre el hombre tiene excusas para cubrir su pecado, para no confesar su pecado. Siempre el hombre tiene excusas. Pero también siempre el hombre tiene la oportunidad de poner aparte todas esas excusas y de quebrantarse y de humillarse delante de Dios. En el libro de Éxodos, capítulo 20, versículos 4 y 5, allí nos enseña la palabra: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí vemos cómo Dios está en todo momento. Cuando da los mandamientos, este es el primer mandamiento que da. ¿Por qué? Porque justamente, y ya lo hemos hablado aquí en otros mensajes que hemos dado, la idolatría lo que hace es suplantar. El ídolo suplanta el lugar de Dios. Y detrás de cada ídolo que hay una manifestación directa del reino de las tinieblas y del mismo Satanás. Porque lo que siempre Satanás ha querido es suplantar el lugar de Dios y que lo adoren a Él, en vez que adoren a Dios vivo y verdadero. Entonces, detrás de cada ídolo, lo que se manifiesta es el mismo infierno, el mismo diablo. Dios ataca con todo su ser la idolatría y no la tolera. Habla bien fuerte en contra de ella en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Pero en el Nuevo Testamento le da una connotación más profunda. Ahí vemos, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Vemos en Mateo 6:24 que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los ídolos pueden no ser visibles, y esto aquí nos está enseñando Jesús. Pero el hecho de que no sean visibles, y esto es algo bien importante, no hace que dejen de ser ídolos. Hay personas como los fariseos que eran maestros de las leyes, que
ellos guardaban la ley y enseñaban la ley. Y Jesucristo se lo dice, ustedes son sepulcros blanqueados porque están por fuera, blanqueados, purificados por fuera, pero es en apariencia, porque por dentro están llenos de toda inmundicia y de toda obra maligna. En otra parte de la Escritura le dice, porque ustedes son expertos en diezmar la menta, el eneldo y el comino. Se hicieron expertos en diezmar hasta lo más mínimo, pero se han olvidado de la justicia, de la misericordia y del amor. Una de las cosas que corrompe al hombre grandemente es la riqueza. Y aquí te está hablando que no se puede servir a dos señores. En algunas traducciones se pone en vez de riqueza mamón. Y es que mamón es la representación de un falso Dios de la riqueza. De un falso Dios de la riqueza, porque la Biblia nos dice que Dios vivo y verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra, es el dueño de todo, inclusive del oro y la plata. Por lo tanto, Mamón es un usurpador realmente de las riquezas que Dios ha creado. Del diablo no hay nada. Esa cosa que la gente dice, no, porque las riquezas son del diablo no hay nada. El diablo es un mentiroso, es el padre de toda mentira y es un usurpador y un ladrón. Eso es el diablo. Pero aquí tenemos una representación maligna, diabólica, que usurpa un lugar, como hacen todos los demonios, como hacen todas las cosas que se manifiestan en las tinieblas, y toma este lugar y seduce a los hombres a través de la riqueza y contamina el corazón del hombre a través de la riqueza. He escuchado también de muchos predicadores y de muchos maestros que el dinero no es bueno ni es malo. El dinero es impersonal. Ahora, ¿dónde se hace el dinero bueno o malo? En las manos de la persona que lo tiene. Si lo usas para el bien, para bendecir a los demás, entonces ese dinero se convierte en bueno, en un instrumento para bien. Pero si lo usas para todo tipo de perversidad y de corrupción, pues entonces ese dinero se vuelve un instrumento del mal en las manos de la persona que tiene un corazón corrompido y un corazón realmente inclinado hacia las tinieblas y hacia la iniquidad. Entonces el dinero no es bueno ni es malo, la riqueza no es buena ni es mala. Es el corazón del hombre que porta esa riqueza, que porta ese dinero. Y el hombre que codicia riquezas. Porque ¿de qué te vale realmente decir que conoces a Jesús si Jesús no es el Señor de tu vida? Escucha, tú puedes decir sí, pero si tu corazón está inclinado a la riqueza y sean deducidos por la riqueza, y cuando tocan el punto de la riqueza, de tus bienes materiales o el dinero que puedas tener, allí hay inflexibilidad de tu corazón, allí hay como que tú sientes que te tocan una herida, una llaga, y es algo que te endureces y enseguida salta para criticar esa enseñanza, para criticar esa palabra que no viene del hombre, viene de Dios. Esta palabra no es mía, viene de Jesús. Pues entonces allí está el corazón de una persona que ha abrazado con todo su ser las riquezas y que tiene puesta el bienestar de su vida y esperanza de su vida, de bienestar, de prosperidad y de todo en las riquezas. Y ahí te está enseñando Jesús de que tal hombre tiene como Dios en su vida a las riquezas. Y por lo tanto no lo puede servir a él, no puede servir a Jesús. Porque que ama las riquezas, aunque diga que no, aborrece a Jesús. Porque aborrecer las enseñanzas de Jesús, no darle entrada en tu vida para que te renueven y te transformen y te hagan un nuevo ser, producto de la avaricia que tienes en el corazón. Entonces, no puedes amar a Jesús. Realmente le estás aborreciendo. Aunque te hagas un maestro de la palabra de Dios, si en tu corazón hay avaricia, hay egoísmo
y hay un deseo desmedido por las riquezas, pues entonces tu Dios es ese mamón, tu Dios son esas riquezas. Eso no lo enseño yo. Yo te lo estoy graficando, te lo estoy describiendo, eso lo enseña Jesús. En otro pasaje que tenemos, por ejemplo, en Mateo 5:21. En la ley se nos enseña uno de los mandamientos que dice, no matarás. ¿Ok? Pero en Mateo 5:21-26 dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, fatuo en otras traducciones se pone como raca, en otras más modernas para que lo puedan entender se pone como loco. O sea, gente que dice, ese está loco. Quedará expuesto al infierno de fuego. Tienes que entender que una de los puntos, voy a hacer un acto aquí para poder explicar, uno de los puntos bien intenso en la vida de hombres es la postura que ellos tienen, su pensar. Y si hay otro hombre que viene y confronte ese pensar, por ejemplo, entre cristianos, tú eres cristiano, y ya sea que seas un maestro no de la palabra de Dios, que seas o no un líder de la palabra de Dios, pero estás en cierta área enseñando algo o actuando de una manera no correcta y hay discernimiento en otro cristiano y viene como hermano que te ama. Si no te ama, no lo hace. Es que lo haces porque te ama. Quiero que entiendas esto. El que te ríe la gracia y te sigue la corriente y te aplaude cuando tú no estás haciendo lo correcto delante de Dios, ese no te ama. Ese lo que quiere es congraciarse contigo, llevar la fiesta en paz y tener tu favor a costa de lo que sea. A él no le importa lo que tú estás haciendo. A él no le importa las consecuencias que tú puedes tener producto de eso. Pero el que viene a llamarte la atención y a decirte, mira, no lo estás haciendo correctamente, ese te ama. Ese te ama. Porque él sabe que tiene lo que estás haciendo mal, tiene consecuencias inmediatas, pero también tiene consecuencias eternas. Y ese llamado que te lo hace con amor, no para criticarte, ni para demeritarte, te lo hace con amor, para que reflexiones y no sigas actuando de la manera que estás actuando, y no sigas haciendo lo que estás haciendo, o no sigas enseñando lo que estás enseñando, si es que lo estás haciendo de una manera errónea. Entonces, tienes que prestar atención a que verdaderamente trae una reprensión con amor de parte de Dios, que no lo viene haciendo para engrandecerse, para envanecerse, ni para humillarte delante de los hombres y hacer que te sientas mal, sino que lo haces para que reflexiones en la palabra de Dios y en Dios, que reflexiones y que si estás caminando erradamente o estás actuando erradamente, pues que cambies y comiences a hacerlo conforme de la palabra de Dios. Esa persona es la que te ama. Quizás no sea la que te agrada, quizás el que te agrada es el que te aplauda, pero el que te aplauda realmente no está haciendo nada a tu favor. Al contrario, es como la persona que te ve caminando hacia un precipicio y en vez de decirte cuidado que estás en peligro, comienza a empujarte suavecito por la espalda para que te acerques más al precipicio, y el que se va a caer por el precipicio no es el que te está empujando, eres tú que estás caminando hacia el precipicio. Por lo tanto, aquella persona que le dice loco a un hermano porque no comparte su mismo criterio, pues entonces dice que esa persona va a quedar expuesto al infierno de fuego.
Y esto no lo estoy enseñando yo, esto lo está enseñando Jesucristo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda, escucha, y mira qué importante esto de la ofrenda al altar. Jesucristo en ningún momento abrogó la ofrenda. Jesucristo nos dijo, no den ofrenda, no hace falta para las personas que dicen que eso de traer ofrenda, que eso, que es un ladrón que lo hace. Jesucristo nunca dijo que no trajeran ofrenda. Nunca lo hizo. Yo no veo en las palabras de Jesús que digan no traigan ofrenda al altar, sino él se hubiese antepuesto a esto. Pero no se antepuso, de ninguna manera. Pero sí enseñó esto, que si tú estás en problemas con tu hermano, en alguna discordia con tu hermano, en algún punto que roza contigo y que te hace sentir mal, eso que te hace sentir mal es tu carne, es tu ego, no es otra cosa. Porque es un hombre igual que tú. Si tienes delante de ti a Jesucristo y te lo dice, no te va a quedar de otra manera si realmente tú amas a Cristo que humillarte y quebrantarte delante de Cristo. Pero como es un hombre igual que tú, pues entonces tu ego se exalta y ya esa persona te cae mal y lo ofende y le dice necio, le dice fatuo, está loco y lo aborreces. Eso es tu carne. Eso no es tu espíritu, es tu carne. Tienes que combatir tu carne. La carne nuestra es mala, es perversa. Tenemos que combatirla y tenemos que disciplinarla para llevarla realmente a hacer nuestro cuerpo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, sino que él tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Mira qué profundo es esto y qué grande connotación tiene. Jesucristo está diciendo, esa ofrenda que tú traes, que es un medio, es un tipo de adoración, porque no es toda la adoración, es un tipo de adoración a Dios, a Él, porque Él es Dios también, es un tipo de adoración a Dios. Dice Jesús, pues ¿sabes qué? Haz un alto en tu vida y deja ahí esa ofrenda, déjala. Y anda, esto es lo que primero tienes que hacer, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Esto es maravilloso, este pasaje. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, nadie va a poder obviar ni esquivar las consecuencias de sus actos. Nadie delante de Dios. Todos vamos a tener que pagar producto de nuestros actos, las consecuencias de esos actos. Y este pasaje, si tú lo analizas bien y profundizas bien, te lleva a Génesis. Te lleva a Génesis, donde Caín, hermano de Abel, levantó la mano contra Abel porque tenía envidia de Abel y le mató. Por eso Jesús toma esa ley que había sido dada a Moisés y la lleva a un lugar superior. Porque no quiere que ese mandamiento de no matarás solamente se quede en un mandamiento en el cual está como fuera del hombre, sino Jesús viene y quiere venir a lo profundo del corazón y extirpar aquello que puede provocar en el hombre la acción de cometer un homicidio por cualquiera que sea las razones. Porque una vez estuve escuchando a un maestro de la palabra de Dios que dice que la palabra en el hebreo matar, que está en el mandamiento, es justamente la palabra asesinar. El que asesina por robar, el que asesina por envidia, el que asesina porque tiene intereses ocultos, tenebrosos.
en contra de su prójimo, porque codicia su mujer, codicia sus bienes, codicia su dinero, codicia su fama, codicia cualquier cosa de su prójimo. Y por eso hay sentimientos de maldad, de iniquidad en el corazón de esa persona. Y todo comienza a veces con un pequeño roce de que nos llevamos muy bien, pero hoy me dijiste una cosa que no me gustó. Y entonces, ¿sabes qué? Ya no me eres esa persona tan grata. Y ya para mí eres un necio, eres un estúpido, eres un loco. Y ya me empezaste a caer mal. Y ¿sabes? Ahí comenzó todo sentimiento de maldad, de rencor que lleva al odio y que lleva a cometer acciones tan horribles delante de Dios como el asesinato, como el homicidio. Cuando Jesús está hablando aquí, Él está mandando una palabra para renovar y transformar los corazones de los hombres. Mucho cuidado con esto, porque muchos homicidios en la humanidad a través de la historia son productos realmente de sentimientos de odio racial, de odio de las personas, porque las personas siempre discriminan, tienen muchos puntos para discriminar, racial, social, se puede decir también territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Aún sexual, aquellos hombres que discriminan con todo su ser a las mujeres, o viceversa, con todo este movimiento de feminismo que se ha levantado, aquellas mujeres que discriminan y que odian con todo su ser a los hombres, siempre tienen una excusa para abrazar la maldad en sus corazones, siempre. Pero aquí está Jesús. Ante Jesús no hay excusa que valga. Él es la verdad. Cuéntate que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Es una gran revelación de Juan. Y Jesucristo no va a trabajar a poner una ley en la parte externa para que nosotros aparentemos como aparentaban los fariseos una apariencia de piedad. Él viene a trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón. Él quiere renovarnos desde adentro hacia afuera. Por eso es muy importante escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Viste qué hermoso esa parte de la palabra de Dios, ese pasaje? Es el preámbulo del Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas. Pero fíjate cómo dice: viendo la multitud, subió al monte. Cuando leo este pasaje, hay un pasaje paralelo. Cuando estaba la nación de Israel frente a Sinaí, y dice que lo que se veía y que se escuchaba era tan espantoso que el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés: tú sé nuestro representante y tú ve y habla con Dios. Ellos tenían miedo, porque si aún un animal transgredía el lugar, era traspasado con dardo. Y ellos tenían miedo. Ante toda aquella manifestación, el monte humeaba, toda aquella manifestación, aquel sonido, aquellos truenos, aquel relámpago, aquella voz potente de Dios, y el pueblo se atemorizó y le dijo a Moisés: sé tú nuestro representante. Y no querían subir al monte con Moisés. Pero aquí es diferente. Aquí está Jesús, porque Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Y él sube al monte, pero sus discípulos vienen a él. Y alrededor de él se sientan junto con él a escuchar las enseñanzas. Jesús se sienta. Eso es una imagen de aquel que tiene todo el tiempo y con gran paciencia y gran amor viene a enseñarnos y a revelarnos la verdad del cielo,
a revelarnos la voluntad de Dios, pero no a la manera de Dios y no a la altura de los hombres, sino a la manera de Dios y a la altura de Dios, como está escrito en los profetas, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así como mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y yo no tengo para ustedes pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios verdadero. Él no tiene pensamientos de mal para nosotros. Pero hay que entender una cosa. Él es un Dios santo. Y ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Por eso es muy importante que no solamente venga la gracia, sino que también venga la verdad. Porque la verdad es esa luz que cuando entra en nosotros, disipa en nosotros toda tiniebla. Ahora tenemos que tener la disposición de que esa verdad entre en nuestras mentes y en nuestros corazones para que allí haga su obra transformadora, renovadora y disipe las tinieblas que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por lo tanto, esta manera de Jesús enseñar es la manera de alguien al cual nosotros tenemos acceso. Tenemos acceso a Jesús. Jesús deja que nosotros tengamos acceso a Él, que tiene toda la paciencia y nos presta toda su atención para enseñarnos. Al mismo tiempo es una invitación de acercarnos a Él. Una invitación de acercarnos a Él. A sentarnos en su presencia y a abrir nuestro corazón para recibir sus enseñanzas. Sus enseñanzas no solo nos muestran cómo somos, sino también están diseñadas para sanarnos, para limpiarnos, para renovarnos y para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios. Que cada discípulo de Jesucristo sea en la tierra una imagen de Jesucristo. Es lo más importante. Por eso, lo vuelvo a repetir, tener conocimiento sin dejar que esa palabra transforme nuestras vidas, pues no estamos haciendo nada. Sí, nosotros podemos deslumbrar a muchas personas con el conocimiento de la palabra de Dios. Lo podemos hacer. Pero el testimonio es lo más importante. Porque el testimonio habla de una vida transformada. El testimonio habla de una vivencia. Y eso es lo que busca Dios en nuestras vidas. Que seamos cartas vivas. Que nuestra recomendación sea el testimonio de nuestra vida. Que cuando miremos atrás, veamos que nuestras pisadas han ido caminando siguiendo las pisadas de Jesús. Y no a como yo quiero caminar. Porque llenarme de conocimiento, pero no dejar que la palabra de Dios transforme mi vida, es caminar mi vida en Cristo a como yo quiero caminar. Y no se trata de eso. Se trata de caminar como caminó el Maestro. Se trata de seguir las pisadas del Maestro. Se trata de imitar al Maestro. Porque si no, en vano estamos caminando. Por lo tanto, todo discípulo de Jesús, de Jesucristo, debiera pedirle a Jesús: enséñame, Jesús. Enséñame, Jesús. Enséñame. Como está escrito en la carta a los Hebreos. Ahí dice en el versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, en los tiempos pasados habló a los hombres a través de los padres, de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, que es Israel, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de José. A través de ellos nos habló, pero después vinieron los profetas. Y estos profetas entonces también nos hablaron de parte de Dios. Pero ahora dice la palabra de Dios que ya no es a través de los patriarcas ni de los profetas, sino ni siquiera de los ángeles, porque hubo ángeles que trajeron revelación de parte de Dios y le hablaron a los hombres, pero ni siquiera de los ángeles, sino ahora, en estos tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Él se ha realmente gloriado y ha sido su deseo de hablarnos a través del Hijo. Por eso envió al Hijo, para salvarnos y para guiarnos a toda verdad. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: he aquí, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Yo voy a rogar al Padre para que Él les envíe el Espíritu Santo, el cual les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado, que he recibido de mi Padre, y les va a guiar a toda verdad. Escucha qué clase de unidad hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las cosas que Jesús enseñó las recibió del Padre, y el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas que Jesús nos enseñó, que las recibió del Padre. ¿Ok? Por lo tanto, la revelación más alta, más grande, profunda y poderosa ha venido a través de Jesucristo. A través de Él. El Verbo de Dios hecho carne. Porque vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy importante estudiar los evangelios. Porque ahí vemos a Jesús, al Verbo de Dios hecho carne, caminando, viviendo entre los hombres, enseñándonos, dándonos una enseñanza, una revelación superior a la que había sido dada antes de que Él viniera. Porque esa verdad vino con Él, esa revelación vino con Él. Por lo que podemos concluir con respecto a esto de que Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, que nos revela la verdad, pues Él es la verdad. Jesucristo lo dijo: yo soy la verdad. Esa verdad, a través de su palabra, de sus enseñanzas, que nos exponen tal como somos, tal como realmente Dios nos ve. Por lo tanto, es infructuoso tratar de cubrir con obras humanas nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra inmundicia. Es infructuoso, porque a Dios no le podemos engañar. Esa palabra nos confronta y nos expone delante de Dios tal y como nosotros somos. Excusas delante de Dios, obras humanas para cubrir nuestro pecado, como lo hicieron los primeros padres cuando pecaron en el jardín del Edén, y cuando Dios vino y los confrontó, pues ellos se habían cubierto con hojas, habían cubierto con obras humanas su pecado para que Dios no se diera cuenta. Y Dios los vistió entonces con pieles. Dice que ese es el prototipo del sacrificio del Mesías, que es el primer sacrificio que Dios hace y que representa realmente el plan de salvación y de redención que Dios
iba a traer sobre la humanidad a vestir con pieles a los primeros hombres después de haber pecado. Cubren su desnudez con el sacrificio que realmente los va a cubrir, que los va a salvar, quitando sus obras humanas, que al final son obras impías, imperfectas, que realmente no cubren su desnudez, sino que realmente exponen a los hombres en su pecado. El único, por lo tanto, que te puede salvar, que puede redimirte de toda maldad, de todo pecado, es Jesús. Es importante no tratar de traer delante de Dios una apariencia de piedad ni de santidad, porque Dios sabe cómo somos, más bien de quebrantarnos y de humillarnos delante de Él, para que en ese momento es el justo momento en que estamos preparados para recibir la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo. Jesús no vino a juzgarnos, Jesús vino a salvarnos. Por lo tanto, es bien importante que analices este punto. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Su palabra nos confronta. Su palabra nos expone delante de Él tal y como somos. Y esto no determinas si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, si lo conoces por tradición o si ya lo recibiste. Mira, hay una enseñanza en Apocalipsis y ahí justo Dios está hablando a una iglesia. Porque ese versículo de Apocalipsis 3:20 se usa mucho para predicar a personas inconversas. Pero ahí Jesús no le está hablando a personas inconversas. Le está hablando a personas que han sido convertidas. Personas que han recibido a Jesús en sus vidas, pero que sus corazones están endurecidos, entenebrecidos por la maldad y se han apartado verdaderamente de Jesús y no están haciendo lo que Jesús les enseñó, no están haciendo su voluntad, sino que se están guiando por sus propias mentes, por sus propios razonamientos. Y Jesús lo muestran ahí llamando a la puerta del corazón de esas personas. Y le dice, si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Y tú cenarás con Él. Si estás en ese punto, es bien importante que entiendas que en todo momento Jesús lo que quiere es la salvación de nuestras almas. Aún estamos a tiempo. Aún no se ha manifestado su venida, que será como el relámpago, rápido, como un abrir y cerrar de ojos. No va a dar tiempo. Por lo tanto, el tiempo de ponernos a cuenta con Dios es ahora. Ahora es el tiempo. Porque, como Jesús nos enseñó, solo Jesús es el camino. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es la vida. Y nadie va al Padre, es decir, a Dios, si no es a través de Jesús. Es infructuoso, como quieren enseñar por ahí, de que creer en Dios, no importa en qué religión creas, no importa lo que hagas, lo importante es la fe y lo importante es creer. Eso no es así. Eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Evangelio de Juan nos revela que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Solo en Cristo tenemos salvación para nuestras almas. Solo en Cristo tenemos redención y vida eterna. Es importante que si no has estado viviendo a la altura de las enseñanzas de Jesucristo, que le pidas como discípulo de Jesús a Jesús, enséñame Jesús. Que si ha habido algo en ti de dureza,
pues que quebrantes delante de Él, porque cuando nos quebrantamos delante de Él es que estamos verdaderamente preparados para que la gracia de Dios, que también vino con Jesucristo, nos alcance y nos abrace. De este lugar te deseo que Dios te bendiga. Deseo que bendiga tu vida. Deseo que bendiga los sueños de Dios en Cristo para ti. Que bendiga tu ministerio. Que bendiga el propósito que Dios tiene para tu vida. Que bendiga tu familia. Que bendiga tu casa en el nombre de Jesús. Amén.